La conquista y colonización del Río de la Plata tiene una serie de características diferentes al resto de América. Primero, se inició en forma tardía si lo comparamos con México y Perú. Además, la colonización no sucedió enseguida del descubrimiento y la conquista, sino mucho tiempo después y de manera más lenta que en otras regiones. El primer motivo que llevó a los españoles a recorrer esta región fue la búsqueda del canal interoceánico, pero como no lo encontraron en el Río de la Plata, España se desinteresó de la zona, hasta que más tarde llegaron noticias de una supuesta Sierra de la Plata, que nuevamente generó interés en los conquistadores. El mito de la Sierra de la Plata impulsó las exploraciones posteriores. Se suponía que era una montaña de plata ubicada en el centro del continente y gobernada por un rey blanco. En esta zona, los indígenas no tenían el grado de organización en ciudades que se encontraron en los Andes o en Mesoamérica. Por el contrario, muchos eran pueblos cazadores y recolectores como los charrúas, otros agricultores semisedentarios como los guaraníes. La zona del Río de la Plata fue explorada y ocupada por expediciones que partieron directamente desde España. Las primeras fueron realizadas por Solís, Magallanes y Gaboto. Posteriormente, la corona española decidió ocupar la región en forma efectiva. Por eso, le encargó a Pedro de Mendoza que organizara una expedición para llevar a cabo la empresa. Uno de los objetivos centrales del viaje de Mendoza era evitar que los portugueses se expandieran hacia la zona del Plata. El otro, impulsar exploraciones que aseguraran una ruta entre Perú y el Océano Atlántico, que acortara la distancia hacia Europa. Mendoza llegó a la desembocadura del Río de la Plata en febrero de 1536. Luego de desembarcar, fundó el puerto de Buenos Aires. En 1537, los expedicionarios españoles fundaron Asunción. Durante muchos años, esta fue la única ciudad estable en la zona de la Cuenca del Plata. En 1541, acosados por los indígenas de la zona y faltos de recursos, los españoles abandonaron Buenos Aires y se trasladaron a Asunción. En 1570, una expedición comandada por Juan de Garay partió de Asunción y navegó por el Paraná rumbo al sur. En los años siguientes, Garay fundó las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires por segunda vez. Solís fue uno de los exploradores del Río de la Plata. ¿Pero quién era Solís? ¿Había realizado antes viajes secretos al Río de la Plata? ¿Dónde y cuándo desembarcó? ¿Quiénes lo mataron? ¿Y se lo comieron después? Algunos historiadores piensan que Solís había estado en el Río de la Plata antes de 1516, en uno e incluso dos viajes secretos, siempre buscando el pasaje a las Indias. La historiografía reciente se inclina por considerar que hubo un solo viaje, el de 1515 a 1516. De Solís no se sabe mucho, tampoco se conoce mucho sobre la expedición. El diario de viaje se perdió. La expedición estaba compuesta por 3 carabelas con una tripulación de 70 hombres. Realmente muy poco apropiada y poco equipada. Fue financiada por el rey, aunque ordenó que se dijera que era el propio Solís el que había conseguido la financiación. Al perderse el libro de viaje, todo es especulación. Algunos historiadores estimaron que desembarcó en Montevideo o en el arroyo Solís Grande, pero lo más probable es que haya sido en la bahía de Maldonado. Después, las 3 carabelas siguieron su viaje bordeando la costa del actual Uruguay en busca del ansiado pasaje. ¿Pero quién lo mató? Es la pregunta clave. Incluso existe una teoría conspirativa. Los atacantes fueron indígenas, pero no habrían sido charrúas como muchos antiguos historiadores sostuvieron, sino indígenas guaranizados. La parte más cruel del relato señala que Solís y sus hombres fueron devorados por los indígenas. Un jesuita escribió que los agresores hicieron un asado con los restos de los españoles. Algunas versiones aseguran que los españoles que quedaron en las carabelas vieron la escena y atacaron a los indígenas a cañonazos, pero sus balas no alcanzaron la orilla. Los charrúas quedan descartados de este crimen, porque no se les conoció prácticas de canibalismo. Solís fue asesinado por los indígenas en una emboscada, pero no fue comido por ellos. Lo cierto es que quedó allí, en una playa de aguas dulces, y su muerte no detuvo la llegada de otros españoles que pusieron en marcha la historia escrita de esta tierra.